El género del terror es uno de los géneros más famosos del mundo, haciendo tanto disfrutar como sufrir a muchísima gente a lo largo de los años. Y como era de esperar, este género obviamente llegaría a los videojuegos, que si bien en un inicio eran muy simples, acabaría por explotar con Resident Evil 1 y con Silent Hill. Uno pensaría que estas sagas serían ejemplos a seguir por parte de las compañías de videojuegos, pero la cosa no resultó tan así, ya que hemos pasado de esto a esto. I asked you to play fair, and you cheated! I hate cheaters! Now, we're going to play one last game! It's called Hide and Seek! Y cuando yo lo veo, no puedo evitar pensar y decir que antes las cosas eran mejor, se hacían mejor, ya que es verdad que resulta un poco infantil todo este tema, pero pensándolo bien, realmente puedo llegar a comprender cómo es que hemos llegado a esto. Y la verdad, lo veo una evolución normal en el género, algo que iba a terminar pasando. De 2012 en adelante se definió lo que a día de hoy es el terror en los juegos. Empezando por la popularización de los creepypastas y además los juegos que se basaban en ello, como el clásico Slenderman, que claramente salió de un creepypasta y se hizo súper popular. Y era un juego súper simple, en plan solamente teníamos que buscar notitas y rezar que no tengamos un albino de 3 metros detrás nuestro para hacernos cositas, vamos. Como todo lo popular, acabó viendo clones, algunos buenos y otros... bueno, dejémoslo ahí. Pero esta fue una pequeña demostración del poder de internet, del poder de YouTube, ya que si bien Slenderman era un juego súper simple, acabó siendo un fenómeno total y acabaría por culminar en 2014 con la salida de Five Nights at Freddy's. Un juego que a día de hoy mecánicamente lo vemos bastante quemado, ya que hay demasiadas entregas de la saga sin contar fangames, pero en su momento fue un lavado de cara al género, ya que su gameplay era bastante original con el tema de las cámaras, el control de energía y rezar porque no nos saliera un jumpscare porque sí. Además, mantenía una buena armonía entre el suspenso y los sustos, algo que muchos juegos clónicos no han sabido mantener y que muchos juegos en la actualidad abusan de los jumpscares como si fuera terror cuando no lo es. Pero también sentó las bases de lo que sería un poco la infantilización de los videojuegos, ya que gracias a que los enemigos eran animatrónicos, se empezaron a vender muñequitos, se hicieron canciones, historias, Wattpads y este tipo de cosas que les daban como una historia cute detrás de estos enemigos, cuando realmente no debería pasar esto con enemigos de juegos de terror. Yo no veo a nadie al menos escribiendo historias cute de Pyramid Head, aunque seguramente las hay, pero aquí es donde sobre todo se pudo ver el poder que tenía el público menor, el público de los niños, el cómo ellos se volvían locos al ver este tipo de juegos, que realmente para una persona adulta no acababan de dar tanto miedo. Sí, la primera vez que lo jugábamos podía darnos susto porque no sabíamos lo que nos esperábamos, pero una vez lo juegas un poco realmente ya no acabas por asustarte. Ignoremos también que muchos youtubers sobre reaccionan a las cosas porque obviamente tienen que hacer un gameplay, pero realmente este tipo de juegos acaban asustando mucho más a niños que a nosotros. Además, los niños pueden agarrarles cariño a este tipo de enemigos, por así decirlo. ¿Por qué creen que de repente todos los juegos actuales tienen como animatrónicos o cosas cutes que te van atacando? No lo hacen porque realmente eso dé miedo. Lo hacen porque saben que así van a llegar al público infantil, al público que les interesa, para poder vender, como dije antes que pasó con Five Nights at Freddy's, muñequitos, historias y un largo etcétera de todo lo que puede salir de este tipo de juegos. ¿Y esto está mal? Pues la verdad es que no. Realmente es una evolución que tenía que pasar con el género de terror, porque realmente el público fuerte, el público que va a consumir como locos este tipo de contenido, van a terminar siendo los niños. Es el público mayoritario, porque por lo general son los que más tiempo libre tienen, y son los que terminan siendo el target de los youtubers en este caso. No todos, obviamente, pero por lo general suele ser una gran parte del público que tienen. Obviamente no se puede hablar del género de terror sin mencionar a Resident Evil, que como mencioné al principio del vídeo es, por así decirlo, el que ayudó a que el género se popularizara masivamente.
Si bien la saga ha pasado por momentos oscuros, gracias a que terminó girando a la acción con el Resident Evil 4 en adelante, ha vuelto a lo que es el terror. Esta vez con algo distinto, como por ejemplo en el Resident Evil 7 y el 8 que van en primera persona, o sus remakes, que puede ser el Resident Evil 1 Remake, que es extremadamente fiel al juego original, y además agrega cosas, haciéndolo el remake más fiel que podemos encontrar en la actualidad de esta saga. Y luego tenemos Resident Evil 2 y Resident Evil 3, que lo que hacen es cambiar completamente el gameplay poniendo la cámara en el hombro, como si estuviéramos jugando al Resident Evil 4, pero esta vez con más terror. Eso sí, el 3 es verdad que gira mucho la acción también con Nemesis y estas cosas y no está muy bien llevado, pero el 2 es una joyita. Si nos ponemos a comparar los juegos de terror antiguos con los de ahora, notaremos que los puzzles son muchísimo más difíciles, que se nota que son más complicados de hacer, que incluso necesitamos ayuda de internet hoy en día, a diferencia en su momento donde usábamos el manual de juego para esto. Y en esto podemos notar el cómo se ha enfatizado en el intentar atraer a público más infantil, haciendo que los puzzles sean mucho más sencillos y además que no te comas mucho la cabeza para acabarte el juego, y que incluso sea disfrutable a la hora de ver gameplay, porque no nos vamos a engañar, por lo general los niños terminan viendo más gameplay sobre el juego de terror que jugándolos. No nos podemos engañar, por lo general es así. ¿Significa esto que el terror antiguo está perdido? La verdad es que no. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de terror psicológico estilo Silent Hill o juegos estilo Resident Evil 1, el 2 o el 3, los originales? Lo podemos encontrar en los juegos indie. Por ejemplo tenemos Darkwood, un survival horror bastante complicado y bastante jodido. Tenemos a Visage, otro juego que la verdad toma bastante bien el tema del terror, el suspenso. Y si bien a mí el final no me acaba de convencer, la verdad es que consigue ponerte en un suspenso constante. A lo que quiero ir con todo esto es que por mucho que el género evolucione a algo más infantilizado, no tenemos que decir que sea malo. Realmente hay que entenderlo. A día de hoy a nosotros no nos dan terror las mismas cosas que nos darían antes. A día de hoy las cosas, por suerte o por desgracia, han cambiado. Y tenemos que quedarnos con la joyita que nosotros jugamos en el pasado y aprender a disfrutar de lo nuevo. Creo que sería lo mejor.